Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar con el poeta Juan Cristóbal y su libro Cuaderno de las Desilusiones o Del absurdo y la desesperanza 3. Hablando con el poeta, él me contaba, y también lo relata en el epílogo, donde dice lo siguiente: a Blas el Gasfitero, quien me comprometió una noche, cuando llegara la muerte, nos encontraría bebiendo unas cervezas. Y es exactamente ese Blas un personaje real que vivió cerca de la casa del poeta, en una de las huacas sanmiguelinas que casi ha sido devastada. Juan Cristóbal, relato esta anécdota porque me la contaste tú y para que también quede registrada y la gente sepa quién fue Blas el Gasfitero. Veamos y hablemos con el poeta. Buenas noches. Estamos ante el poeta y escritor Juan Cristóbal. Juan Cristóbal ha hecho un libro hace menos de un mes que se titula Cuaderno de las Desilusiones, del absurdo y la desesperanza 3, que, como veníamos charlando, en realidad es una saga, pues hace un tiempo se publicó Del absurdo y la desesperanza 1, Hórridas Mañanas, y Del absurdo y la desesperanza 2, Kafka. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti más bien por aceptarla. Yo estaba leyendo tu texto por recomendaciones de muchos amigos, de muchas personas. Creo que dentro de poco te van a hacer un reconocimiento aquí en San Miguel como... Ya fue. ¿Ya te lo hicieron? Ya me hicieron el reconocimiento el día viernes. ¿Cómo fue ese evento? ¿Qué tal? Bueno, fue una entrega de una medalla simbólica de la ciudad de San Miguel. Y bueno, para mí fue una sorpresa que se hiciera, que me la dieran, porque no pensé que el alcalde podía haberme leído. Yo tengo mis dudas sobre los políticos que puedan leer poesía. No obstante, hay un promotor acerca de la poesía y la cultura en general, como es Santiago Rizzo. Bueno, yo creo que él fue un poco el lazo, fue el hilo conductor que me llevó a esta situación que no lo esperaba y que generalmente tampoco no es de mi agrado, digamos, un premio de esa naturaleza, ¿no? Un reconocimiento de esa naturaleza. Yo prefería que me dijeran si me podían publicar en otro libro, ¿no? O tener otro tipo de reunión. Yo considero que es un merecido reconocimiento a pesar de la humildad de Juan Cristóbal. Entrando a Cuaderno de las Desilusiones, mi primera pregunta sería: ¿qué tan importante es la violencia política exactamente para este texto y, como veníamos charlando, también para nosotros? Bueno, la violencia política es consustancial al texto mismo, no solamente al texto, sino al autor, ¿no? Y el autor también es el ciudadano. Yo no hago la diferencia entre autor y ciudadano como dos cosas separadas, sino como dos cosas unidas y que tienen sus propias contradicciones. Puede haber un ciudadano que sea muy liberal y un ciudadano que sea muy pro dictadura. Pienso en Borges, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece a mí que la violencia nos afectó profundamente, la violencia que en el tiempo de Fujimori nos afectó profundamente a toda la nación desde varios puntos de vista, pero en el caso particular yo lo veía que afectaba profundamente y gravitaba y horadaba hondamente la conciencia del ser humano, su cultura, su espiritualidad, y todo ello causaba en el ser humano una profunda crisis de valores que el ciudadano o el ser humano que tenía en su conciencia lo fue pervirtiendo mucho más de lo que era. Yo hablo allí que cada uno tenía un pequeño burdelito en su conciencia, es decir, siempre somos un poco mentirosos, siempre somos un poco engañosos, siempre podemos tener una doble moral, pero con el gobierno de Fujimori, con lo que nos dejó en la parte cultural, ese burdel
o ese burdelito se transformó en un gran burdel y todos fuimos, o gran parte de nosotros fuimos, unos grandes perversos, unos grandes mentirosos, unos grandes corruptos, y aquí se instaló la mentira, el engaño, la desilusión, afectó profundamente al ser humano. Yo estaba observando que en realidad esta saga te ha tomado 3 años en hacerla. Veo que la primera es del 2010 y la última es del 2013, ¿no? Como te digo, desde abril del 2013. No obstante, es un libro de más de 80 páginas de poesía. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto? En realidad eso me tomó casi 10 años, pensarlo, reflexionarlo, tener la idea clara respecto a lo que estaba haciendo, que al comienzo no la tenía, pensé que eran 3 cosas diferentes, pero me di cuenta después, ya más conscientemente, que las 3 partes tenían un cordón umbilical y que era profunda, mi gran desilusión por un lado, por las fuerzas de izquierda que habían abandonado el camino de la honestidad y de la comprensión de la necesidad de hacer un cambio social, y por otro lado la desilusión de muchos amigos que militábamos en la izquierda en los años 60 de haberse convertido al fujimorismo vía el pragmatismo personal que cada uno tenía, ¿no? Entonces eso causó en mí una situación de querer hacer una crítica desde una posición muy personal y no una posición política, digamos, ¿no? de la creencia de lo que yo estaba pensando. Pablo de las desilusiones tiene una evidente crítica al fujimorismo, pero también tiene muchas partes de la violencia en sí, de la violencia vivida entre los 80 y los 90. ¿Tú consideras que este libro, y la saga en general, es solamente una crítica a Fujimori o a todo lo que se vivió entre los 80 y los 90? No, es una crítica que se vio entre los 80 y los 90, pero especialmente al clima que nos dejó Fujimori, ¿no? Ahora bien, es una crítica en general a todo lo que sucedía en el país, a todo el comportamiento político de los políticos, a todo el comportamiento de los políticos respecto a la honestidad, al compromiso, a todo lo que nos enseñaron en los años 60, que era el camino del cambio social, de la alegría, de la esperanza, por la cual muere Javier O, por ejemplo, y que simplemente se abandona y se queda en la posibilidad simplemente de ser gente ligada a hechos materiales que querían ganar plata, meterse en el parlamento, luchar por cosas pequeñas, ¿no? Entonces, la gran esperanza, la gran necesidad, la gran transformación que tuvimos en los años 60 se vino abajo, a pesar que aparentemente se luchaba por ella, pero en realidad no se hizo. Entonces es una crítica que, si bien no es una crítica política panfletaria, en el fondo es una crítica a todo el comportamiento social de la izquierda y a todo el comportamiento social de la sociedad peruana, que nos llevó a ese tipo de comportamiento que estamos viendo hasta ahora. Hórridas Mañanas tiene algunos poemas todavía en verso, mientras que Kafka y Cuaderno de las Desilusiones ya opta por el verso libre. ¿Tú decides optar por el verso libre porque es una manera mucho más fácil de desarrollar esta temática, o hay alguna razón en especial? No, ninguna, simplemente son cosas que van saliendo, son cosas que a veces hay algunos poemas que no solamente son en verso, sino también son en prosa, porque así lo exige el tema, así lo exige un poco lo que podemos llamar entre comillas la inspiración,
¿no? La necesidad de hacer un texto, a veces no hay una explicación real por la cual tú haces un texto en prosa y otro en verso, ¿no? Simplemente te nace en ese momento y crees que ese es el camino. Entonces es un poco misteriosa la poesía en ese sentido, ¿no? No hay una explicación lógica a las cosas, no hay una explicación racional respecto a muchas de las cosas de la poesía. De ahí es un misterio, ¿no? La hermosura de ese misterio viene ahí justamente, ¿no? Dentro del cuaderno de las desilusiones hay temas característicos, entre ellos la desilusión, la muerte y la soledad. Y existen incluso muchas preguntas en el libro, múltiples preguntas que hablan sobre estos temas. ¿Es que tal vez Juan Cristóbal ha encontrado respuestas a estas preguntas? Es que, como digo en la explicación del título, las preguntas en realidad son solamente una apuesta por querer despistar al lector de pensar que son preguntas, pero en realidad muchas veces son preguntas que son respuestas. Y de alguna forma eso está basado en un texto que leí donde decía que los niños, la ingenuidad y la inocencia de los niños los lleva siempre a hacer preguntas muy difíciles, ¿no? A los padres que muchas veces no saben responderlo. Y nosotros que hemos desarrollado y somos mayores, hemos perdido esa inocencia y esa ingenuidad. Y entonces ya no hacemos preguntas, sino queremos responder y creemos que tenemos todas las respuestas necesarias, cuando no es así. Entonces, esto parte también de una necesidad de preguntarse, de ser un poco niños en las preguntas respecto a los problemas que se han sucedido y por qué se han sucedido esas cosas, ¿no? Y los temas que tú has mencionado son los temas fundamentales del libro, donde la muerte, la soledad, el papel de la iglesia, el papel de la militancia, el papel del compromiso, de la misma poesía, nos lleva a enfrentarnos a ella, porque creemos que no es suficiente lo que nos prometían, o lo que nos promete la iglesia, o lo que nos promete la poesía, o lo que la soledad podría darnos, en vez de darnos tristeza, desagobio, desapego, suicidios, nos debería dar posibilidades de alegrías y de mirar mejor el camino de la esperanza. Tu poemario es una manera de mantener fresca la memoria y no olvidar aquellos muertos que hubo durante esta época. Hay un poema, el poema número 6, que se titula Ilusiones, en donde, permíteme leer una parte que dice: ¿no basta mirar acaso el sacrificio de las mujeres parturientas, a los hombres arrastrándose entre las inmundicias de las calles, a las invisibles amapolas recordándonos ferozmente las alcantarillas de los barrios, el olor del excremento, el alma agobiada y agrietada de los pasos, para destruirnos el tiempo y lo imposible de los llantos, testimoniándonos los cantos y los últimos peldaños en el fuego? Y luego dices: mientras nuestros muertos, hermosos y olvidados como siempre, ventrales y verbales como nunca descubriendo, con sus nucas ahuecadas, las bendiciones y las caídas perniciosas de las aguas, golpean con sus esperanzas obstinadas y sus labios carcomidos, las sombras invisibles de los muros, los espantosos malabares de la lluvia, poblando con frutas infundadas y sonrisas de verdugos inocentes, la única realidad inconfesada y enceguecida de la aurora, como toda conmiseración perdida frágilmente en la memoria. Este libro, como te dije, es una manera de mantener fresco estos hechos. ¿Has recibido alguna crítica por este libro o tal vez algún elogio de las personas que se ven identificadas aquí? No, en realidad críticas ninguna, porque bueno, recién lo he dado a conocer los libros a los medios, han quedado en hacerme alguna entrevista, algunos amigos como Rosina, Bernardo Álvarez, el poeta también, el mismo Augusto Morrillo creo, querían hacerme llegar a algunas críticas respecto a ello. Y en el texto que tú has leído, efectivamente allí, como verás, hay varias cosas que están incorporadas, ¿no? La pobreza, los pobres, la muerte,
la forma como fueron masacrados, muertos, ¿no? Y cómo la muerte es una posibilidad también de rehacer esa memoria, ¿no? Observaba también que en muchos poemas hay una especie de narración. Muchas veces tú podrías observar que son poemas narrados, en que tú ves múltiples descripciones. Y hablando hace un momento contigo me contabas que tú también habías incursionado en la narración, que tenías un texto en donde habías recopilado relatos orales que se titulaba Agüita de Coco. ¿Has pensado tal vez en estos últimos tiempos incursionar de lleno en la narrativa o prefieres continuar con la poesía y tal vez podríamos esperarnos del absurdo y la desesperanza 4? No, lo que sucede es que yo lo que he dicho en algún momento es que para mí, como esta saga, se cierra un ciclo de mi quehacer, digamos, literario o trabajo, porque ese libro me ha llevado por un camino, por una vertiente que yo inicié como una vertiente muy surrealista, muy influenciado por los surrealistas franceses, y luego me llevó a una etapa de una poesía que era muy ligada a lo marginal. Y la saga es un salto de lo marginal a lo más reflexivo, digamos, sin perder de vista también un lenguaje narrativo, oral, y marginal a veces, ¿no? en la poesía. Lo que sucede es que yo siento que en ese libro, con este libro, he llegado a un techo en el cual no creo poder aportar más desde mi punto de vista personal a la poesía. Y yo con ese libro prácticamente cierro ese ciclo, pero me he abierto a otro que tiene que ver más bien con otro tipo de lenguaje que estaba en un libro que publiqué que se llamaba Poblando los Silencios, que era un prólogo de Washington Delgado y que tiene que ver más bien con los recuerdos de la infancia. Ese libro lo tengo terminado, ya listo también como para poder publicarse, y con eso quiero cerrar mi camino o mi trabajo literario y no volver a publicar jamás. Este último libro se llama, y te lo menciono porque ya lo he dicho alguna vez, se llama Desde una aparente serenidad. ¿Es un poemario? Es un poemario, pero que tiene un lenguaje de ternura, de infancia, de recuerdo de los seres queridos, de los amigos muertos, de la calle que viví en Chosica, de mis enfermedades, de las muertes de un perro que tuve, que se llamaba Borges, y en fin. Entonces, y hay un poema que es el que, bueno, me parece a mí, que es el que más me gusta, creo que logré ahí una cosa que no pensé lograrlo, que es un poema dedicado a un poeta peruano de mi generación, al que yo considero es el mejor poeta del 60, y que no es reconocido por la crítica oficial, que se llama Juan Ojeda, que me parece el mejor de todos. Entonces, ese libro tiene mucho también de soledad y tiene mucho de la muerte, porque además pues, es un libro escrito posteriormente a esto, y que, bueno, yo no tengo pues ya muchos años, creo que, de vida, no me asusta la muerte, yo tengo una facilidad de hablar sobre la muerte que a poca gente le agrada. A mí sí me gusta hablar mucho de la muerte, y es un poema que lleva algunos libros muy específicamente que tienen que ver con la posteridad de la vida de uno, ¿no? Me asombra y a la vez me apena que hayas decidido detener tu trayectoria literaria, porque yo creo que todavía tienes mucho que decir. Hace un momento, conversando antes de la entrevista, había muchas anécdotas de tu vida, de tu juventud, anécdotas que yo veía que podían ser parte de nuevas creaciones poéticas, narrativas. Pues cuando me relatabas eso, yo imaginaba realmente un cuento, ¿no? Entonces yo creo, como consejo, que tal vez deberías continuar, pero
Finalmente es Juan Cristóbal Claro. quien decide. Sí, es una cosa que yo creo haber llegado a un techo, y creo que ahora me encanta ver más bien pasar los días a veces con mis nietos. Tengo dos acá. Me gusta mucho el fútbol, me gusta ver fútbol, me gusta leer páginas deportivas, crónicas deportivas. Pasé el día caminando y conversando con algunos pocos amigos que siempre uno tiene, ¿no? O sea, los amigos no son muchos siempre son pocos. Volviendo al libro, hay dos poemas ya casi al finalizar, La Cantuta y Uchuracay. Hay una parte que dice dentro de la cantuta: solo el relampagueante hilo de la muerte y la cal inaudita e irreversible de la angustia los reunió en ese espacio negro y vertiginoso de la trama. Eso dice en la cantuta. Y en Uchuracay tú tienes lo siguiente: por culpa de otros, de inconfesables miserias, fueron animales y pasto de pavorosa matanza en los secretos inacabables del día, mientras la lluvia y el hacha inexorable del cielo crecían en el rencor de los musgos como carne viva. Has retomado dos temas que tal vez para la historia peruana serán inolvidables y chocantes durante mucho tiempo. Dime tú, ¿crees, al tocar estos temas, intentas volver a tocar este tema, o mejor dicho, intentas volver a retomar este tema porque quieres que la gente sepa lo que pasó realmente en estos dos casos, o porque tú crees que no se ha hecho justicia con las víctimas tanto de Uchuracay como de la Cantuta? Ahora, yo conozco más el caso de Uchuracay, ¿no es cierto? Porque viví cerca de ello. Yo fui periodista en el tiempo de Uchuracay, hice muchas entrevistas a las madres, publiqué un libro sobre Uchuracay incluso, que son testimonios, más que testimonios, fue un libro que fue creado a partir de artículos periodísticos y políticos hechos por diversas personas, y que después le di forma para crear el libro sobre Uchuracay. Desde varias vertientes, políticas, sociales, económicas, psicológicas, en fin, militares y todo eso. Para mí fueron tanto Uchuracay como la Cantuta dos crímenes que se cometieron contra personas que nada tenían que ver, por lo menos nunca se ha demostrado que tenían que ver con lo que en ese momento pasaba en el país. Es decir, no eran subversivos, no estaban con ninguno de los grupos políticos, unos eran periodistas, otros eran estudiantes, que no tenían nada que ver, o en todo caso jamás han sido demostrados que tenían que ver, y que fueron vilmente asesinados por las fuerzas paramilitares que Montesinos y Fujimori alentaban y crearon. Entonces es recordar y darles vida a la memoria del pueblo, para que sepan que esas muertes existieron, fueron verdades y significaron mucho para el país, ¿no? Entonces no había que pasar al olvido esas muertes que lamentablemente se produjeron, y que son hechos que debemos recordarlo permanentemente como un emblema de lo que no debe hacerse jamás en el país. Para culminar, tú colocaste aquí algo que me pareció curioso. Tú has colocado dos notas a pie de página. En la de Uchuracay dice lo siguiente: asesinato de 9 periodistas y su guía en las alturas andinas de Uchuracay el 26 de enero de 1983, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, contando con la complicidad del escritor Mario Vargas Llosa. ¿Hiciste este comentario con toda intención? Sí, evidentemente, porque además yo en el libro que escribí sobre Uchuracay, la columna vertebral del libro es refutar las tesis que enarbolaba la Comisión Vargas Llosa contra la muerte de los periodistas, y que era salvar a las Fuerzas Armadas de la masacre o del asesinato. Vargas Llosa fue una cortina de humo de Belaúnde que muy hábilmente
planteó a Vargas Llosa y a una comisión a hacer un proyecto de ley o un proyecto político para exculpar a los militares de la matanza de los periodistas. Eso lo pudo haber hecho el Poder Judicial, lo pudo haber hecho el Ministerio Público, pero no, Vargas Llosa se prestó a ello y él sabe conscientemente que se prestó a ello. En el juicio de Uchutajay, las madres de los periodistas, las esposas de los periodistas, le sacaron en cara a Vargas Llosa y públicamente lo denunciaron a él como un cómplice, ¿no?, de encubrimiento de las muertes. Vargas Llosa no tiene respuestas respecto a eso. Finalmente, tus libros tienen unas imágenes muy sugerentes, ¿no? ¿Le pertenecen a alguien y por qué los has puesto aquí? Es un homenaje, son 3 dibujos de mi nieta, que se llama Almendra Fernández Pardo, que fueron hechos por ella sin creer en que iban a ser publicadas en el libro, y que ella me los entregó y yo las puse en un cuadro, y luego se me ocurrió que efectivamente tenía que ver todo este clima de violencia con la ingenuidad y con la esperanza del país, que son los niños. Yo te agradezco mucho esta charla, Juan. Espero que reconsideres lo que me has dicho con respecto a la creación y espero poder ver pronto ese poemario que también nos tienes preparado con todo lo que me has ido relatando acerca de tu vida en general. Perfecto, yo te voy a enviar el poema que más me gusta, o que más quiero yo, que es el de Juan Ojeda, lo vas a conocer, y lo otro está totalmente ya definido. Yo, después de haber terminado de escribir el último verso del último libro, yo hace ya cosa de más de un año, o sea, digamos, del último libro que tengo pendiente por publicar, yo hace más de un año que no escribo nada. Y nunca he pasado tanto tiempo sin escribir, lo que pasa es que ya es una decisión que yo la siento totalmente tomada. Bueno, solamente queda recomendar a todas las personas que vean la trilogía del absurdo y la desesperanza, 1, 2 y 3. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Muchas gracias a ti.